Hola, en esta ocasión hablaremos del libro Lo pequeño es hermoso, escrito por el autor Ernst Friedrich Schumacher, apéndice de Jack McRobbie, Lo pequeño es posible. Este resumen está hecho por el equipo de Singutech. Como primer capítulo, el problema de la producción, paz y permanencia. El surgimiento de este error tan flagrante como firmemente arraigado está estrechamente vinculado a los cambios filosóficos, por no decir religiosos, en la actitud del hombre hacia la naturaleza en los últimos 3 o 4 siglos. Tal vez debería decir la actitud del hombre occidental hacia la naturaleza, pero dado que todo el mundo está sufriendo un proceso de occidentalización, la afirmación más general parece justificada. El hombre no se siente parte de la naturaleza, sino más bien como una fuerza externa destinada a dominarla y conquistarla. Una explicación razonable del porqué del descuido de un hecho tan vital es que nos hemos alejado de la realidad e inclinado a pensar que todo aquello que no hemos hecho nosotros mismos es algo sin valor. Inclusive, el propio Dr. Mark cayó en este lamentable error cuando formuló la denominada teoría del valor trabajo. Ahora bien, es obvio que hemos trabajado para generar parte del capital que nos ayuda a producir, pero todo esto no es sino solo una pequeña parte del capital total que estamos empleando. Observemos más de cerca este capital natural. Antes que nada, y para comenzar por lo más obvio, tenemos los combustibles fósiles. Estoy seguro de que nadie negará que estamos tratando esos combustibles como si fueran artículos de renta, a pesar de ser, innegablemente, bienes de capital. Si los tratásemos como bienes de capital, nos preocuparíamos de su conservación, haríamos cualquier cosa que estuviera al alcance de nuestra mano para minimizar su actual tasa de consumo. La liquidación de estos bienes de capital continúa tan rápidamente que, aun en el país considerado como el más rico del mundo, los Estados Unidos de América, hay muchos hombres preocupados con puestos de responsabilidad en la Casa Blanca, pidiendo una conversión masiva de carbón a petróleo y gas, o demandando aún mayores esfuerzos para investigar y explotar los tesoros de la tierra que quedan. Observen las cifras que se prevén bajo el título Requerimientos Mundiales de Combustible para el año 2000. Una creencia moderna muy en boga considera la prosperidad universal como el fundamento más seguro de la paz. Se puede buscar en vano alguna evidencia histórica que demuestre que los ricos han sido regularmente más pacíficos que los pobres, pero entonces se podría argumentar que ellos nunca se sintieron seguros frente a los pobres, que su agresividad surgió del temor y que la situación sería bien distinta si todos fuéramos ricos. ¿Por qué debe ir un rico a la guerra? Él no tiene nada que ganar. En lugar de escuchar a Gandhi, pareciera que estuviéramos más inclinados a escuchar a uno de los más influyentes economistas de nuestro siglo, el célebre Lord Keynes. En 1930, durante la Depresión Económica Mundial, él se sintió impulsado a teorizar sobre las posibilidades económicas de nuestros nietos y concluyó que no estaría muy lejos el día en que todo el mundo sería rico. Entonces, dijo Keynes, nosotros valoraremos otra vez los fines más que los medios y preferiremos lo bueno a lo útil. Tal vez podamos olvidar del suficiente y contentarnos con examinar el crecimiento de la demanda sobre los recursos del mundo, que se opera cuando todos se esfuerzan para tener más. Dado que no podemos analizar todos los recursos, propongo enfocar nuestra atención sobre un tipo de recurso que está en una posición central, el combustible. Más prosperidad significa un mayor uso de combustible. No puede haber duda alguna acerca de esto. Estos tiempos, el abismo de prosperidad entre los pobres y los ricos de este mundo es muy amplio, y esto se demuestra claramente por sus respectivos consumos. El papel de la economía budista. Decir que nuestro futuro económico está determinado por los economistas sería una exageración, pero que su influencia, o en cualquier caso la influencia de la economía, es de un gran alcance, difícilmente puede ponerse en duda. La economía juega un papel central en la configuración de las actividades del mundo moderno, dado que proporcionan los criterios de lo que es económico y de lo que es antieconómico.
y no existe otro juego de criterios que ejercite una influencia mayor sobre las acciones de los individuos y grupos. Tales voces, sin embargo, se escuchan muy raramente en estos días. No sería ninguna exageración decir que, con una influencia cada vez mayor, los economistas se encuentran en el centro mismo del interés público, de tal suerte que los resultados económicos, el crecimiento económico, la expansión económica, etc., no se ha transformado en el permanente interés, sino en la obsesión de toda sociedad moderna. En el vocabulario condenatorio corriente hay muy pocas palabras que sean tan concluyentes como la palabra antieconómico. Pero, ¿qué significa cuando decimos que algo es antieconómico? No estoy preguntando qué es lo que la gente piensa cuando lo dice, porque eso es algo muy evidente. Simplemente quieren decir que es como una enfermedad y que se está mejor sin ella. Se supone que el economista está en condiciones de diagnosticar la enfermedad y luego, con suerte y habilidad, eliminarla. Es bien cierto que los economistas a menudo discrepan entre sí acerca del diagnóstico y más frecuentemente aún acerca de la cura. De cualquier manera, no puede haber duda alguna acerca de la naturaleza fragmentaria de los juicios de la economía. Aún dentro del estrecho ámbito del cálculo económico, estos juicios son necesarios y metódicamente estrechos, porque, por un lado, dan mucho más peso al corto plazo que al largo, ya que a largo plazo, como decía Keynes, con alegre brutalidad, estaremos todos muertos, y por otro lado, se basan en una definición de coste que excluye todo bien libre, es decir, el medio ambiente enteramente dado por Dios. Los países budistas han expresado reiteradamente que desean permanecer fieles a su herencia. Tal es el caso de Birmania. La nueva Birmania no ve ningún conflicto entre los valores religiosos y el progreso económico. La salud espiritual y el bienestar material no son enemigos, sino aliados naturales. Podemos mezclar con éxito los valores religiosos y espirituales que hemos heredado en los beneficios de la moderna tecnología. Nosotros los birmanos tenemos el sagrado deber de conformar nuestros sueños a la fe. De cualquier manera, tales países suponen invariablemente que pueden modelar sus planes de desarrollo económico de acuerdo a los postulados de la economía moderna y van a los llamados países desarrollados para contratar economistas que le aconsejen, formulen políticas a seguir, estructuren el gran plan de desarrollo, plan quincenal o como quiera llamársele. Nadie parece pensar que una forma budista de vida demandaría una economía budista, tal como la forma de vida de materialismo moderno ha engendrado la moderna. Existe un acuerdo universal por el cual se acepta que el trabajo humano es una fuente fundamental de riqueza. Ahora bien, el economista moderno ha crecido en la enseñanza de que el trabajo ha de considerarse poco menos que un mal necesario. Desde el punto de vista del empleado, es simplemente un elemento de coste que ha de ser reducido a un mínimo, sino eliminado totalmente y reemplazado por la automatización. Desde el punto de vista del trabajador, es una desutilidad. Trabajar es sacrificar el tiempo libre y el confort, y el salario viene a ser una suerte de compensación por el sacrificio. Como tercer capítulo, un problema de tamaño, el mayor recurso, la educación. Yo he sido educado de acuerdo a la interpretación de la historia que sugería que en el principio eran la familia, luego las familias se juntaron y dieron lugar a la formación de tribus. Más tarde, un cierto número de tribus dieron lugar a la formación de una nación. Varias naciones formaron una unión o unos Estados Unidos, de donde fuera, y finalmente se podía esperar un gobierno del mundo. Desde que escuché esta historia plausible, tomé un especial interés en el proceso. En segundo lugar, fui educado de acuerdo con la teoría de que para que un país fuese próspero tenía que ser grande. Esto también parecía bastante plausible. Miremos a los que Churchill llamaba los principios de Pumpernickel, de la Alemania antes de Bismarck, y luego miremos al Reich de Bismarck. ¿No es verdad que la gran prosperidad de Alemania fue en realidad hecha posible solo a través de esta unificación? De cualquier forma, los suizos de habla alemana y los austriacos de habla alemana que no se unieron tuvieron igual éxito. En tercer lugar, fui educado en los principios de la teoría de las economías de escala. Según
la cual con las industrias y compañías sucede igual que con las naciones, que hay una tendencia irresistible, dictada por la tecnología moderna, a tener tamaños cada vez más grandes. Ahora bien, es cierto que hoy hay más organizaciones grandes y probablemente también organizaciones más grandes que nunca antes en la historia, pero el número de pequeñas unidades también está creciendo, de ninguna manera declinando. Aún hoy se nos dice que estas organizaciones gigantescas son impredecibles, pero cuando observemos más de cerca podemos notar que, tan pronto como el tamaño grande se ha conseguido, hay a menudo un denodado esfuerzo para crear pequeño dentro de lo grande. El gran éxito del señor Sloan de la General Motors fue estructurar esta firma gigantesca de tal manera que se convirtió prácticamente en una federación de compañías de un tamaño bastante razonable. A lo largo de la historia y virtualmente en todas las partes de la Tierra, los hombres han vivido, se han multiplicado y han creado alguna forma de subsistencia y algo que compartir. Las civilizaciones se han construido, han florecido y en la mayoría de los casos han declinado y parecido. Este no es el lugar apropiado para discutir por qué han parecido, pero podemos afirmar que debe haber habido alguna falta de recursos. En la mayoría de los casos, nuevas civilizaciones surgieron sobre el mismo terreno. Toda la historia apunta al hecho de que es el hombre y no la naturaleza quien proporciona los recursos primarios, que el factor clave de todo desarrollo económico proviene de la mente del hombre. De repente hay una explosión de coraje, de iniciativa, de invención, de actividad constructiva, no en un solo campo, sino en muchos campos a la vez. Puede ser que nadie esté en condiciones de decir de dónde proviene originalmente, pero sí podemos ver cómo se mantiene y se esfuerza a sí mismo a través de la educación. Si la civilización occidental está en un estado de permanente crisis, no es nada antojadizo sugerir que podría haber algo equivocado en su educación. Ninguna civilización, estoy seguro, ha dedicado más energía y recursos para la educación organizada, y aunque no creyéramos absolutamente en nada, sí creemos que la educación es o debería ser la llave de todas las cosas. En realidad, la fe en la educación es tan fuerte que la consideramos como la destinataria residual de todos nuestros problemas. Si la era nuclear acarrea nuevos peligros, si el consumismo trae consigo nuevas tentaciones, la respuesta debe ser más y mejor educación. Cuarto capítulo: el uso apropiado de la tierra, recursos para la industria. Siempre hay algunas cosas que las hacemos por amor a ellas mismas y hay otras cosas que las hacemos por algún otro fin. Una de las tareas más importantes para cualquier sociedad es distinguir entre los fines y los medios para los fines, tener un punto de vista coherente y el acuerdo correspondiente acerca de esto. ¿Es la tierra meramente un medio de producción o es algo más, algo que es un fin en sí mismo? Y cuando digo tierra, incluyo las criaturas que hay en ella. Cualquier cosa que hacemos por el gusto de hacerla solamente no se presta a ningún cálculo utilitario. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tratamos de mantenernos razonables, limpios. ¿Por qué? ¿Simplemente por razones higiénicas? No. El aspecto higiénico es secundario. Reconocemos que la limpieza es un valor en sí mismo. Nosotros no calculamos su valor. El cálculo económico no entra en este asunto. Podría argumentarse que lavarse es antieconómico. Consume tiempo, cuesta dinero y no produce nada, excepto la limpieza. Nosotros producimos para poder hacer frente a ciertas comodidades como consumidores. No obstante, si alguno pidiera estas mismas comodidades mientras está ocupado en la producción, le dirían que es antieconómico, que es ineficiente y que la sociedad no podría hacer frente a tal ineficiencia. En otras palabras, todo depende de la distinción entre hacerlo como hombre que produce o como hombre que consume. Si el hombre que produce viaja en primera clase, a esto se le llama un desperdicio de dinero. En ninguna parte esta dicotomía es tan notable como en la relación con el uso de la tierra. Al granjero se le considera simplemente como un productor que debe disminuir sus costes e incrementar su eficiencia por cualquier medio posible.
inclusive si haciéndole destruye, para el hombre que consume, el estado del suelo o la belleza del paisaje, y aun si el efecto final es la despoblación del campo y la superpoblación de las ciudades. Hay granjeros en gran escala hoy en día que jamás pensarían en consumir sus propios productos. Industrialmente hablando, el país más avanzado del mundo contemporáneo es, sin ninguna, los Estados Unidos de América, con una población de alrededor de 207 millones. Representa el 5.6% de la humanidad, con solo alrededor de 23 personas por kilómetro cuadrado, en relación a un promedio mundial de 30. Situado totalmente dentro de la zona templada del norte, se le considera como una de las más grandes áreas del mundo, con escasa densidad de población. Tampoco podría decirse que el territorio de los Estados Unidos esté probablemente dotado de recursos naturales. Pese a todo, el sistema industrial de los Estados Unidos no puede subsistir sobre la base de recursos internos solamente, si ha tenido que extender sus tentáculos alrededor del mundo para asegurarse la provisión de materias primas. ¿Por qué el 5.6% de la población mundial que vive en los Estados Unidos requiere alrededor del 40% de los recursos primarios del mundo para mantenerse en funcionamiento? Un sistema industrial que usa el 40% de los recursos primarios del mundo para abastecer a menos del 6% de la población del mundo podría llamarse eficaz solo si se obtuviese resultados asombrosamente positivos en territorios de felicidad humana, bienestar, cultura, paz y armonía. No necesito detenerme mucho sobre el hecho de que el sistema americano falla en ese sentido, o para afirmar que no hay ninguna pequeña perspectiva de que lo pudiera hacer sin alcance un porcentaje más alto de crecimiento de la producción unido a una demanda aún más grande de los recursos finitos del mundo. Quinto capítulo: la energía nuclear, salvación o condena, una tecnología con rostro humano. La principal causa de tranquilidad acerca del futuro de las provisiones de energía era sin ninguna duda la aparición de la energía nuclear, que en la opinión de la gente había llegado en el momento oportuno. Muy pocos se preocuparon en averiguar cuál era precisamente la naturaleza de lo que acaba de llegar. Era algo nuevo, asombroso, progresista, y se hacían muchas promesas gratuitas de que sería barato, ya que una nueva fuente de energía sería necesario tarde o temprano. ¿Por qué no tenerlo de inmediato? De todos los cambios introducidos por el hombre en el seno de la naturaleza, la fisión nuclear en gran escala es sin ninguna duda el más peligroso y profundo. Como resultado, la radiación iónica ha llegado a ser el agente más serio de contaminación del medio ambiente y la más grande amenaza para la supervivencia del hombre en la Tierra. No es sorprendente que la atención del hombre común haya sido atraída por la bomba atómica, a pesar de que todavía existe la posibilidad de que no sea usada otra vez. Una nueva dimensión también se obtiene del hecho de que mientras el hombre ahora puede crear elementos radiactivos, no hay nada que pueda hacer para reducir su radioactividad. Una vez que lo ha creado, ninguna reacción química, ninguna interferencia física, solo el paso del tiempo reduce la intensidad de la radiación una vez que ha puesto en marcha. El carbono 14 tiene una vida media de 5.900 años, lo que significa que necesita casi 6.000 años para reducir su actividad a la mitad de lo que tenía antes. ¿Qué es un lugar seguro frente a la enorme cantidad de productos de desecho radioactivos creados por los reactores nucleares? Ningún lugar en la Tierra podría considerarse seguro. Se pensó en un tiempo que estos desechos podrían ser enterrados en las profundidades de los océanos, suponiendo que ninguna manifestación de vida podría subsistir en tales profundidades. Sin embargo, exploraciones llevadas a cabo en las profundidades del mar por los soviéticos han demostrado que aquellas suposiciones eran inexactas. Aunque resulta extraño, la tecnología, a pesar de ser un producto del hombre, tiende a desarrollarse por sus propios principios y leyes, los cuales son muy distintos a los de la naturaleza humana,
o a los de la naturaleza viva. En general, la naturaleza, por decirlo así, siempre sabe dónde y cuándo detenerse. Más grande aún que en el misterio del crecimiento natural es el misterio de la finalización natural del crecimiento. Existe medida en todas las cosas naturales, en su tamaño, velocidad o violencia. Si nos preguntamos a dónde nos ha llevado los desarrollos tempestuosos del mundo industrial durante el último cuarto de siglo, la respuesta es algo desalentadora. En todas partes los problemas parecen crecer más rápidamente que las soluciones. Esto parece aplicarse no solo a los países ricos, sino también a los pobres. No hay nada en la experiencia en los últimos 25 años que sugiera que la tecnología moderna, como nosotros la conocemos, puede realmente ayudarnos a aliviar la pobreza del mundo. La principal tarea de la tecnología debe ser la de aliviar el peso del trabajo que el hombre tiene que llevar adelante para poder subsistir y desarrollar sus facultades potenciales. Es muy fácil darse cuenta de que la tecnología cumple su cometido cuando observamos cualquier parte de una maquinaria determinada en pleno trabajo. Una computadora, por ejemplo, puede hacer en segundos lo que llevaría a oficinistas e incluso a matemáticos un tiempo muy largo, si es que pueden de alguna manera hacerlo. Es más difícil convencerse a uno mismo de la verdad de esta simple proporción cuando se observa la sociedad como un todo. Sexto capítulo: el desarrollo, problemas sociales y económicos que demandan la tecnología intermedia. Hay tal vez algo de desilusión porque la tarea ha resultado ser algo mucho más pesado que lo que se podría haber pensado, y los países recientemente independizados están descubriendo los mismos. Dos fenómenos en particular están dando lugar en una preocupación mundial: el desempeño masivo y la migración masiva a las ciudades. Para 2/3 de la humanidad, la meta de una vida plena y feliz, con un constante mejoramiento de su destino, parece estar tan lejos como lo estuvo, si no es que está retrocediendo. Mucha gente está analizando la situación de esta forma, y algunos dicen que el problema es que hay muy poca ayuda. Admiten que hay muchas tendencias negativas, pero sugieren que con más ayuda masiva se estaría en condiciones de superarlas. Si la ayuda disponible no puede ser suficiente para todo el mundo, sugieren que debería estar concentrada en los países donde el éxito parece más probable. En la economía dual de un típico país en desarrollo podemos encontrar el 15% de la población en el sector moderno, concentrado en una o dos grandes ciudades. El otro 85% vive en las áreas rurales y en pequeñas ciudades, por razones que habrán de ser discutidas. La mayor parte del esfuerzo por el desarrollo se hace dentro de las grandes ciudades, lo que significa que el 85% de la población pasa totalmente desapercibido. ¿Qué es lo que ocurrirá con ellos? Podría ser que el fracaso relativo de la ayuda, o por lo menos nuestra frustración respecto a la efectividad de la misma, tuvieran algo que ver con nuestra filosofía materialista que nos lleve a ignorar los requisitos más importantes del éxito, que son generalmente invisibles. Puede ser que sí, no lo ignoremos, por lo menos tendemos a tratarlos como si fueran cosas materiales, cosas que pueden ser planificadas, programadas y comparadas con dinero de acuerdo con algún plan de desarrollo integral. En muchos lugares del mundo, hoy en día los pobres se vuelven más pobres, mientras que los ricos se vuelven más ricos, y los procedimientos establecidos para la ayuda exterior y la planificación del desarrollo parecen ser incapaces de vencer esta tendencia. En realidad, a menudo parecen promoverla, porque siempre es más fácil ayudar a aquellos que pueden ayudarse a sí mismos que ayudar a los que carecen de todo. Casi todos los denominados países en desarrollo tienen un sector moderno, donde las pautas de vida y trabajo son similares a las de los desarrollados. Me preocupa aquí, exclusivamente, el problema de ayudar a la gente en el sector no moderno. Esto no implica la sugerencia de que el trabajo constructivo en el sector moderno debe abandonarse, y es evidente que en cualquier caso continuará. Pero lo que sí se supone es la convicción de que todo éxito en el sector moderno ha de ser inútil, salvo que también haya un crecimiento saludable
entre los numerosos grupos de gente cuya vida está caracterizada no solo por la extremada pobreza, sino también por una total desesperanza. ¿Cuál es la situación típica de los pobres en la mayoría de los denominados países en desarrollo? Sus oportunidades de trabajo están tan restringidas que no pueden encontrar una salida. Se encuentran subempleados o totalmente desempleados, y cuando encuentran ocasionalmente trabajo, su productividad es extremadamente baja. Algunos de ellos tienen tierra, pero a menudo de demasiada poca. Muchos no tienen tierra y ninguna perspectiva de obtenerla. No tienen ninguna esperanza en las áreas rurales y por lo tanto emigran hacia las grandes ciudades. Séptimo capítulo: 2 millones de aldeas, el problema del desempeño en la India. Si hablamos de promover el desarrollo, ¿qué es lo que tenemos en mente? ¿Mercancías o gentes? Si es la gente, ¿qué gente en particular? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué necesitan ayuda? Si no pueden seguir adelante sin ayuda, ¿cuál es precisamente la ayuda que necesitan? ¿Cómo hemos de comunicarnos con ellos? La preocupación por la gente genera incontables preguntas como estas. Las mercancías, por otro lado, no sugieren tantas preguntas. Las mercancías dejan incluso de ser algo identificable. Es mucho más fácil tratar con mercancías con gente. Basta darse cuenta de que las mercancías no tienen mente propia y no crean ningún problema de comunicación. Cuando el énfasis está en la gente, los problemas de comunicación llegan a ser monumentales. ¿Quiénes son los que ayudan y quiénes son los que han de ser ayudados? Los que ayudan en su totalidad son los ricos, los educados en algún sentido especializado, y los habitantes de la ciudad. Aquellos que más necesitan ayuda son los pobres sin educación y los campesinos. Más aún, hay muchos rasgos de la economía del hombre rico que en sí mismos son cuestionables y, de cualquier manera, tan inapropiados para las comunidades pobres, que la adaptación de la gente a estos rasgos llevaría consigo la ruina. Si la naturaleza del cambio es tal que no se deja nada para que los padres enseñen a sus hijos, para que los hijos reciban de sus padres, la vida familiar se derrumba. La vida, trabajo y felicidad de todas las sociedades dependen de ciertas estructuras psicológicas que son precisas y altamente vulnerables. Ahora bien, estoy lejos de sugerir que cualquiera de estos aspectos es irrelevante, pero de alguna manera me parece que no llega al corazón del problema, y de las innumerables discusiones que se centran alrededor surge muy poca acción constructiva. El centro del problema, tal como yo lo veo, es el hecho rotundo de que la pobreza mundial es principalmente un problema de 2 millones de aldeas, es decir, un problema de 2.000 millones de aldeanos. La solución no se puede encontrar en las ciudades de los países pobres. En lo que respecta a la motivación, hay poco que decir desde fuera. Si la gente no desea mejorarse a sí misma, estarán mejor solos. Este debería ser el primer principio de ayuda. Los de dentro pueden tener un punto de vista diferente y ellos también tienen distintas responsabilidades. Para el que presta ayuda, siempre hay gente suficiente que desea mejorarse a sí misma, pero que no saben cómo hacerlo. ¿Quién habrá de enseñarles? Consideremos el tamaño del problema en la India. El problema no es nuevo. León Tolstoy se refirió a él cuando escribió: «Me siento en la espalda de un hombre, lo sofoco, le hago llevarme y aún así me aseguro a mí mismo y a los demás que lo siento mucho por él y que deseo aliviar su destino por todos los medios posibles, salvo bajándome de su espalda». Podemos establecer una ideología, como quiera llamársela, que insista en que los educados han tomado sobre sí mismos una obligación y que no han adquirido simplemente un pasaporte al privilegio. Si esta ideología no prevalece, si se da por sentado que la educación es un pasaporte al privilegio, el contenido de la educación no será servir a la gente, fundamentalmente, sino servirnos a nosotros mismos, los educados. La minoría privilegiada deseará ser educada de una manera que los mantenga aparte e inevitablemente aprenderán y enseñarán las cosas equivocadas, es decir, cosas que los mantienen aparte, con desprecio por la mano de obra,
desprecio por la producción primaria, desprecio por la vida rural, etcétera, etcétera, salvo que virtualmente todas las personas educadas se reconozcan servidores de su país. Una máquina para predecir el futuro hacia una teoría de la organización de gran escala. La razón de incluir unas consideraciones sobre predicción en este volumen se debe que representa uno de los más importantes problemas metafísicos y por lo tanto prácticos con lo que tenemos que enfrentarnos. Jamás ha habido tantos futurólogos, planificadores, pronosticadores y constructores de modelos científicos como hay ahora, y el producto más integrante del progreso tecnológico, la computadora, parece ofrecernos nuevas posibilidades de las que jamás se ha hablado antes. Resulta tentador comparar los antiguos oráculos con la moderna computadora, aunque solo es posible una comparación por contraste. Aquellos manejaban exclusivamente cualidades, esta solo cantidades. La inscripción sobre el templo de Delfos era «Conócete a ti mismo», mientras que la inscripción sobre una computadora electrónica muy probablemente sea «Conóceme», es decir, estudia las instrucciones de manejo antes de enchufarme. Se puede pensar que el I Ching y los oráculos son metafísicos. Cuando el Señor creó el mundo y a la gente que vive en él, una empresa que, de acuerdo con la ciencia moderna, consumió mucho tiempo, yo podría muy bien imaginar que él razonó consigo mismo de la siguiente manera: si hago todas las cosas predecibles, estos seres humanos a quienes he dotado con cerebros bastante buenos aprenderán sin ninguna duda a predecir todas las cosas y no tendrán ningún motivo para hacer nada, porque reconocerán que el futuro está totalmente determinado y no puede ser influenciado por ninguna acción. Los planificadores, por supuesto, proceden sobre la suposición de que el futuro no está todavía aquí, que no están tratando con un sistema predeterminado y por lo tanto predecible, que pueden determinar las cosas por su propia y libre voluntad y que sus planes harán el futuro diferente de lo que hubiera sido si no hubiera habido ningún plan. Y aún así, es a los planificadores a quienes les gustaría, más que a ningún otro, poseer una máquina que anticipe el futuro. La literatura moderna, al mismo tiempo, describe aterradoras escenas de un mundo futuro profundamente dividido entre nosotros y ellos, desgarrado por la sospecha mutua, con odio a la autoridad desde abajo y desprecio por la gente desde arriba. Las masas reaccionan en contra de sus gobernantes en un espíritu de resentida irresponsabilidad, mientras los gobernantes tratan en vano de mantener las cosas en movimiento mediante la organización y coordinación meticulosas, ventajas fiscales, incentivos, exhortaciones y amenazas. Una vez que una organización grande ha cobrado vida, normalmente pasa a través de las fases alternativas de centralización y descentralización, como los movimientos de un péndulo. Cuando uno encuentre tales opuestos, cada uno de ellos con argumentos persuasivos a su favor, vale la pena examinar el problema en profundidad para encontrar algo más que una solución de compromiso, algo más que una solución a medias. Puede ser que lo que nosotros mismos necesitamos no sea el uno o el otro, sino el uno y el otro al mismo tiempo. Podríamos asociar muchas más parejas de contrarios con este par básico de orden y desorden. La centralización es principalmente una idea de orden, la descentralización de libertad. El hombre de orden es típicamente el contable y generalmente el administrador, mientras que el hombre de libertad creadora es el emprendedor. El orden requiere inteligencia y conduce a la eficacia, mientras que la libertad exige y abre a la puerta a la intuición y conduce a la innovación. Cuanto más grande es una organización, tanto más obvia e inevitable es la necesidad de orden. Noveno capítulo. El socialismo, la propiedad. No es sorprendente que muchos socialistas en las llamadas sociedades avanzadas, que son, lo sepan o no, devotos de la religión, de la economía, se estén preguntando hoy día si es que la nacionalización no está realmente fuera de lugar. Causa un montón de problemas, así que, ¿para qué preocuparse por ella?
La extinción, la propiedad privada por sí misma no produce resultados espectaculares. Todavía hay que trabajar por todo aquello que tiene valor con devoción y paciencia. La fuerza de la idea de la empresa privada yace de su simplicidad aterradora. Sugiere que la totalidad de la vida puede ser reducida a un aspecto, beneficios. El hombre de negocios, como individuo privado, puede estar interesado en otros aspectos de la vida, tal vez en la bondad, la verdad y la belleza, pero como hombre de negocios se preocupa solo de los beneficios. En relación a esto, idea de la empresa privada se adecua exactamente a la idea del mercado, al que denominé la institucionalización del individualismo y la responsabilidad. Todas las cosas llegan a ser claras, como el cristal, después que se ha reducido la realidad a uno. Solamente de sus miles de aspectos se sabe qué es lo que hay que hacer. Todo aquello que produzca beneficios se sabe qué es lo que hay que evitar. Todo aquello que les reduzca o arroje pérdidas y al mismo tiempo una perfecta medida para el grado del éxito o de fracaso. Que nadie oscurezca el tema preguntando si es que una acción particular lleva a la riqueza y al bienestar de la sociedad, si es que conduce el enriquecimiento moral o cultural. No es casualidad que los hombres de negocios con éxito a menudo sean asombrosamente primitivos, viven en un mundo convertido en primitivo por un proceso de reducción, se adecuan a esta versión simplificada del mundo y están satisfechos. Y cuando ocasionalmente el mundo real hace conocer su existencia e intenta traer sobre alguna de sus distintas facetas para las cuales no hay lugar en su filosofía, tienden a mostrarse impotentes y confundidos, se sienten expuestos a peligros incalculables y a fuerzas insanas. Los sistemas no son ni más ni menos que las encarnaciones de las más básicas actitudes del hombre. Algunas encarnaciones con toda seguridad son más perfectas que otras. La evidencia general del progreso material sugerirá que el sistema de la empresa privada moderna es o ha sido el más perfecto instrumento para la consecución del enriquecimiento personal. El sistema moderno de empresa privada emplea ingeniosamente las tendencias humanas de codicia y envidia como poder de motivación. Como último capítulo, nuevas formas de propiedad, epílogo. John Kenneth Galbraith ha hablado de opulencia privada y de miseria pública. Es muy significativo que se refiera a los Estados Unidos de América, el país más rico del mundo, de acuerdo con las estimaciones convencionales. ¿Cómo puede haber miseria pública en el país más rico y en realidad mucho más aún que otros países cuyo Producto Nacional Bruto por habitante es sensiblemente más pequeño? ¿Cómo podría esperar con cierta seguridad que el crecimiento futuro la mitigara o anulara completamente? Sin duda alguna no, porque es un sistema de propiedad privada. Cada pequeña parte de riqueza que se crea es inmediata y automáticamente apropiada en forma privada. Las autoridades públicas difícilmente reciben algún ingreso propio, viéndose obligadas a extraer de los bolsillos de sus ciudadanos parte del dinero que ellos consideran que les pertenece por derecho. No debe sorprendernos entonces que esto conduzca a una interminable batalla de razones entre los recaudadores de impuestos y los ciudadanos. No es solamente una cuestión de miseria pública, como la miseria de los sanatorios para enfermos mentales, prisiones e innumerables instituciones y servicios mantenidos por el Estado. Este es el lado negativo del problema. El lado positivo se aprecia en las grandes sumas de fondos públicos que han sido y están siendo usadas en lo generalmente se le denomina la infraestructura, cuyos abundantes beneficios van a parar a la empresa privada sin coste alguno. No se puede confiar en el transporte barato ni en otros servicios públicos. En el entusiasmo producido por el descubrimiento de los poderes científicos y tecnológicos, el hombre moderno ha constituido un sistema de producción que viola la naturaleza y un tipo de sociedad que mutila al hombre. Se piensa que si tan solo hubiera más y más riqueza, todos los demás estaría solucionado.
Se considera al dinero todopoderoso, si no puede comprar valores inmateriales tales como la justicia, la armonía, la belleza o incluso la salud. Puede hacer olvidar la necesidad de ellos o compensar su pérdida. Esta es la filosofía del materialismo, y es esta filosofía o metafísica la que ahora está siendo desafiada por los hechos. Jamás ha habido ningún tiempo en ninguna sociedad ni en ninguna parte del mundo sin sabios y maestros que lo desafíen al materialismo y procuren un orden de prioridades diferente. Los lenguajes han diferido, los símbolos han variado y sin embargo el mensaje siempre ha sido el mismo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales, os serán dadas por añadidura. Se considera al dinero todopoderoso, si no puede comprar valores inmateriales tales como la justicia, la armonía, la belleza o incluso la salud. Puede hacer olvidar la necesidad de ellos o compensar su pérdida. Esta es la filosofía del materialismo, y es esta filosofía o metafísica la que ahora está siendo desafiada por los hechos. Jamás ha habido ningún tiempo en ninguna sociedad ni en ninguna parte del mundo sin sabios y maestros que lo desafíen al materialismo y procuren un orden de prioridades diferente. Los lenguajes han diferido, los símbolos han variado y sin embargo el mensaje siempre ha sido el mismo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales, os serán dadas por añadidura. Nos retraemos de la verdad si creemos que las fuerzas destructivas del mundo moderno pueden ser puestas bajo control por la simple medida de movilizar más recursos para combatir la contaminación, para preservar la vida silvestre, para descubrir nuevas fuentes de energía y para concretar acuerdos más efectivos de coexistencia pacífica. No hay necesidad de decir que la riqueza, la educación, la investigación y muchas otras cosas son necesarias en cualquier civilización, pero lo que es más necesario hoy es una revisión de los fines. La lógica de la producción no es ni la lógica de la vida, ni la lógica de la sociedad, es tan solo una parte pequeña de ellas, y está a su servicio. Las fuerzas destructivas liberadas por ella no pueden ponerse bajo control, salvo que la lógica de la producción misma esté controlada de modo que las fuerzas destructivas dejen de estar desatadas. La lucha contra la contaminación tampoco puede tener éxito si las formas de producción y consumo continúan siendo de una escala, una complejidad y un grado de violencia que, como se hace cada vez más visible, no encajan dentro de las leyes del universo. Y así es como concluye el libro Lo pequeño es hermoso, narrado por su servidor Jair Donaldo Buitrón García y resumido por el equipo de Singutec. Antemano les agradezco mucho por estar conmigo en esta ocasión. Y recuerda, si deseas que podamos resumir algún libro de tu interés, estamos a tus órdenes. Estos son nuestros datos de contacto. Como número de contacto al WhatsApp 55 67 45 58 95, al correo electrónico jair@singutec.com o de nuestra página oficial www.singutec.com. Gracias.